¿Sabías que el verdadero éxito en la vida no siempre se mide por la riqueza o el poder? En la antigua sabiduría del budismo, se nos enseña que el camino hacia una vida plena y satisfactoria es mucho más profundo que la acumulación de bienes materiales. El Buda nos invita a cuestionar la forma en que vivimos y a buscar una comprensión más profunda de nuestro ser y nuestro entorno. Tal y como afirma el budismo, el camino que nos lleva al éxito no es fácil, pero puede ser el más significativo. La enseñanza budista resalta la importancia de interpretar adecuadamente las enseñanzas recibidas, evitando malentendidos que pueden llevar a acciones perjudiciales y sufrimiento. Si deseamos alcanzar una vida plena, no basta con seguir instrucciones superficiales, sino que es necesario profundizar en el significado profundo de las enseñanzas y reflexionar sobre su verdadero propósito. Hoy quiero compartir contigo una historia que, si la entiendes bien, puede transformar tu vida para siempre. Esta historia nos lleva a una ciudad donde un hombre experimentó los altibajos de la vida, y nos muestra cómo a veces seguimos consejos sin comprender su verdadero significado, lo que puede llevarnos por un camino equivocado. Así que, te pido que prestes mucha atención, ya que lo que aprenderás de esta historia te será útil no solo ahora, sino a lo largo de toda tu vida. Había una vez, en una ciudad muy próspera, un hombre muy rico. Este hombre era conocido como un mercader exitoso. Había alcanzado todo lo que uno podría desear, su negocio era próspero, tenía una familia feliz, y gozó de buena salud durante toda su vida. Además, este mercader era conocido por su sabiduría. Su vida parecía un modelo de éxito, y su negocio prosperaba sin cesar. Cualquiera que lo conociera sabía que su éxito no era fruto de la suerte, sino de un profundo conocimiento de cómo funcionaban las cosas en la vida. Este hombre había sido educado por su padre, un hombre igualmente sabio, que le había enseñado 4 principios fundamentales para vivir una vida exitosa. Estos principios eran simples, pero profundos, y el mercader los había seguido a lo largo de su vida. Gracias a estos consejos, vivió sin problemas, disfrutó de buena salud, nunca le faltó dinero, y siempre fue respetado en su comunidad. El mercader sabía que su tiempo en este mundo ya estaba cerca de su fin. Aunque había vivido una vida exitosa y plena, sentía que era su deber asegurarse de que su hijo también tuviera éxito. Su hijo, sin embargo, era joven e inexperto, y no comprendía plenamente las enseñanzas que su padre había seguido tan fielmente. Así que, antes de morir, el mercader llamó a su hijo y le compartió las 4 enseñanzas que había recibido de su propio padre. Le dijo: «Hijo, he vivido una vida de éxito gracias a estos 4 principios. Si los sigues, tú también serás próspero y feliz, como lo fui yo». Las 4 enseñanzas que el mercader compartió con su hijo eran sencillas, pero llenas de sabiduría. Cada una de ellas tenía un propósito profundo, aunque su significado no era inmediatamente claro. A continuación, te las explico de manera más detallada. 1. Ir al trabajo bajo la sombra y regresar bajo la sombra. El primer consejo era sobre la importancia de protegerse de los peligros y el agotamiento. El mercader le indicó a su hijo que en todos sus viajes y actividades diarias, debía hacerlo bajo la sombra, no solo para evitar el calor y la fatiga, sino para simbolizar que siempre debía actuar con prudencia, buscando descanso y protección en momentos de dificultad. Esta sombra no solo representaba una barrera física, sino también una figura metafórica de refugio en momentos de adversidad. 2. Poner una barrera de cuero alrededor de tu casa. Este consejo le parecía extraño al hijo, pero el padre le explicó que el cuero simbolizaba la protección. Era como construir una muralla que lo defendiera de las influencias externas y los problemas.
La barrera de cuero no era solo una cuestión física, sino una enseñanza sobre la necesidad de resguardarse de las malas influencias, preservando la paz y la estabilidad en su hogar. Este consejo hablaba de cómo proteger lo que más valoramos. 3. Endulzar lo que comes. Aquí el mercader no solo se refería a la comida literal, sino a la vida misma. Le dijo a su hijo que debía disfrutar de los placeres de la vida, pero con moderación. Endulza tu vida, le dijo, pero advirtió que no debía caer en los excesos. El placer y la alegría son necesarios, pero deben ser balanceados para que no se conviertan en un obstáculo o una fuente de sufrimiento. 4. Mantener siempre a tu esposa atada. Este consejo, aunque en su superficie parecía ser una instrucción autoritaria y misógina, llevaba un mensaje importante sobre las relaciones personales. En la cultura de su tiempo, este acto simbolizaba la necesidad de mantener la lealtad y la estabilidad dentro del matrimonio, entendiendo la importancia del respeto mutuo y la fidelidad. El atar a la esposa no era una cuestión de control, sino una metáfora de cuidar y mantener firme la relación en tiempos de desafíos. Con estas 4 enseñanzas, el mercader se despidió de su hijo, confiando en que seguiría sus sabias palabras. Sin embargo, el hijo no entendió completamente el significado de estos consejos, y las consecuencias de su malinterpretación marcarían su destino. Después de la muerte de su padre, el hijo decidió seguir los consejos de este al pie de la letra, creyendo que la clave para lograr el mismo éxito y felicidad era aplicar exactamente lo que su padre le había enseñado. El hijo, lleno de buenas intenciones, comenzó su viaje de acuerdo con las enseñanzas recibidas. La primera acción que tomó fue construir una carpa de sombra que iba desde su casa hasta su negocio. Pensaba que esta medida lo protegería, tal como le había dicho su padre. A lo largo de todo su camino, bajo esa estructura, él se sentía resguardado y seguro. Sin embargo, pronto notó que la gente comenzó a mirarlo de forma extraña. Los transeúntes se detenían a observarlo, y algunos le preguntaron por qué había colocado una carpa tan inusual. El hijo, con una sonrisa confiada, respondía que estaba siguiendo el consejo de su difunto padre. A pesar de su explicación, la gente lo veía como una figura excéntrica, y la carpa, en lugar de brindarle respeto, lo hacía más notorio por su comportamiento raro. Sin detenerse allí, el hijo avanzó con el siguiente consejo de su padre: construir una barrera de cuero alrededor de su casa. En su mente, esto representaba protección, tal como su padre le había explicado. Pensaba que el cuero formaría una especie de muro sólido que lo resguardaría de los problemas y las malas influencias. Sin embargo, lo que no anticipó fue la reacción negativa de los vecinos. El olor nauseabundo del cuero comenzó a esparcirse por todo el vecindario, causando molestias a todos los que vivían cerca. Las quejas se multiplicaron, y no pasó mucho tiempo antes de que sus amigos y conocidos se distanciaran de él. A pesar de las críticas y las presiones externas, él continuó con su firme creencia de que estaba siguiendo el camino correcto, como su padre le había enseñado. Su reputación comenzó a deteriorarse rápidamente, pero él no quería cuestionar el legado de su progenitor. El tercer consejo fue el más dulce de todos, y en ese caso, el hijo no tardó en seguirlo con devoción. Comenzó a comer exclusivamente alimentos dulces, tal como le había dicho su padre. Al principio, no parecía haber ningún problema, todo era placentero y delicioso. Sin embargo, con el paso del tiempo, su salud empezó a deteriorarse. El exceso de azúcar comenzó a tener efectos negativos en su cuerpo, como el aumento de peso descontrolado y una obesidad que lo hacían sentirse cada vez más lento y menos enérgico.
las enfermedades relacionadas con su mala alimentación comenzaron a aparecer, y pronto se vio obligado a gastar grandes sumas de dinero en tratamientos médicos para contrarrestar los efectos de su dieta insana. A pesar de las complicaciones, el hijo se aferraba a la idea de que, si su padre le había dado ese consejo, debía ser para su bien. Finalmente, llegó el cuarto consejo, que fue el más controversial de todos. El padre le había dicho que debía mantener siempre a su esposa atada. El hijo interpretó este consejo de manera literal, pensando que la lealtad y la estabilidad en el matrimonio se lograban controlando a su esposa. De modo que comenzó a atarla con cuerdas, creyendo que esto demostraría su amor y protegería la relación. Sin embargo, esta acción fue el principio de su caída. La esposa, completamente indignada por semejante tratamiento, se llenó de furia y decidió abandonar al hijo del mercader. Lo dejó, regresando a la casa de su madre. Él intentó enmendar las cosas, pero ya era demasiado tarde. La mujer, incapaz de soportar tal humillación, nunca volvió. A medida que pasaban los días, la vida del hijo del mercader comenzó a desmoronarse por completo. Su negocio, su salud, su hogar y su matrimonio se desintegraron debido a su ciega interpretación de los consejos de su padre. Lo que en un principio creyó que era la clave para el éxito se convirtió en su ruina. La historia de su vida comenzó a ser un testimonio de cómo el malentender las enseñanzas puede llevar a consecuencias desastrosas. A medida que pasaron los meses, la vida del hijo del mercader se fue desmoronando rápidamente. Su negocio, que antes prosperaba, empezó a colapsar. El hijo ya no podía atenderlo adecuadamente, ya que su actitud desinteresada y su comportamiento errático lo alejaron de los clientes. La falta de compromiso hizo que los compradores se alejaran, y su tienda, una vez llena de vida, ahora se encontraba vacía y sin esperanza. La barrera de cuero que había colocado alrededor de su casa, lejos de ofrecerle protección, causó el rechazo de sus vecinos. El olor nauseabundo del cuero hizo que muchas familias decidieran mudarse, alejándose de él. Su reputación, que alguna vez fue buena, se desplomó. Nadie quería acercarse a un hombre que había perdido la razón, y pronto se quedó completamente aislado. A su vez, la dieta insana que había seguido, basada en el consumo excesivo de dulces, comenzó a hacer estragos en su salud. La obesidad y las enfermedades relacionadas con su mala alimentación lo fueron debilitando cada vez más. Pronto, los médicos se convirtieron en sus visitantes más frecuentes, y su salud se deterioró a un ritmo alarmante. Lo peor de todo fue que su esposa, que inicialmente había intentado soportar su extraño comportamiento, finalmente lo dejó. Él se quedó solo, sin esposa, sin negocio, sin amigos, y con una salud cada vez más frágil. Desesperado, comenzó a darse cuenta de que su vida se había arruinado por completo. En ese momento, culpó a su padre, sintiendo que los consejos que le había dado no solo no le sirvieron, sino que lo llevaron a su caída. Se preguntaba por qué su padre no le había explicado el verdadero significado de sus palabras. Un día, el hijo, en su desesperación, escuchó hablar de un sabio que podía resolver cualquier problema. Decidió ir a buscarlo, con la esperanza de encontrar alguna solución para su vida destruida. Cuando llegó ante el sabio, le contó su historia y le mostró los consejos escritos por su padre. Lloraba amargamente, acusando a su padre de haberle arruinado la vida. El sabio, al leer los consejos, se echó a reír. «¡Qué ingenuo eres!», le dijo. «Tu padre te dio la sabiduría más grande del mundo, pero tú no supiste entenderla.
Él no te dijo que debías seguir estos consejos literalmente, sino que te estaba dando principios de vida. La sombra simbolizaba la necesidad de buscar siempre refugio en los momentos de dificultad, la barrera de cuero representaba protegerte de los malos pensamientos y las influencias externas, y la dulzura que debes poner en tu vida es una metáfora de disfrutar con moderación de los placeres. Y la esposa, en lugar de ser atada, debe ser cuidada y respetada, porque el amor no se trata de control, sino de libertad y respeto mutuo. El hijo del mercader se dio cuenta de su error. Había seguido ciegamente los consejos de su padre sin buscar su verdadero significado. Al final, comprendió que el éxito no depende de seguir reglas superficiales, sino de entender profundamente los principios que las sustentan. Amigo, esta historia tiene un mensaje profundo que no debemos pasar por alto. Nos enseña que no debemos interpretar las enseñanzas de manera superficial. Es fácil caer en la trampa de seguir ciegamente consejos y directrices sin entender su verdadero significado, pero la vida no es tan simple. El verdadero camino hacia el éxito y la felicidad radica en la comprensión profunda de nuestras acciones y decisiones. El hijo del mercader, aunque bien intencionado, malinterpretó las enseñanzas de su padre porque no las comprendió a fondo. Aceptó cada consejo de manera literal y sin cuestionarlo, lo que lo llevó a su ruina. Este es un claro recordatorio de que el conocimiento debe ser comprendido en su contexto, con sabiduría y reflexión, para poder aplicarlo de manera efectiva en nuestras vidas. El budismo, como muchas otras filosofías de vida, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas, a cuestionar nuestras creencias y las enseñanzas que recibimos. No se trata solo de escuchar y seguir lo que nos dicen, sino de comprender por qué se nos dice, qué propósito tiene, y cómo podemos integrar ese conocimiento de manera consciente en nuestra vida diaria. Es importante entender que no todas las enseñanzas se aplican de la misma forma en todas las situaciones. Cada consejo, cada acción, debe ser evaluada con atención y discernimiento. El budismo, por ejemplo, nos anima a buscar sabiduría no solo en lo que se nos dice, sino en la forma en que lo interpretamos y lo llevamos a cabo en nuestras propias vidas. La sabiduría no se encuentra simplemente en la acumulación de conocimientos, sino en la capacidad de poner esos conocimientos en práctica de manera consciente, ética y compasiva. Si deseas vivir una vida plena y satisfactoria, debes reflexionar profundamente sobre las enseñanzas que recibes. No sigas ciegamente las instrucciones sin entender su propósito ni las implicaciones de tus acciones. La verdadera sabiduría proviene de una comprensión profunda de uno mismo y de las consecuencias de nuestras decisiones. La práctica consciente de esa sabiduría es lo que nos permite avanzar en el camino del éxito. Recuerda que en el camino hacia el éxito y la paz interior, lo más importante no es solo lo que aprendes, sino cómo aplicas lo aprendido de manera responsable y significativa. Que encuentres paz, sabiduría y éxito en tu camino, siempre guiado por la reflexión profunda y la comprensión clara de tus acciones. Si esta historia y sus enseñanzas resonaron contigo, te invito a reflexionar sobre ellas y a llevar esa sabiduría a tu vida diaria. Si quieres seguir explorando más historias inspiradoras y aprender valiosas lecciones que te acompañen en tu camino hacia el éxito y la paz interior, no olvides suscribirte a nuestro canal. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos vídeos. Además, me encantaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Cómo interpretas los consejos del mercader? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte tus pensamientos con la comunidad. Nos encantaría leerte. Recuerda que tu participación nos ayuda a crecer,
Y juntos podemos continuar compartiendo sabiduría y aprendiendo en cada paso. Hasta el próximo vídeo.